Buenos días para todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartir las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque Jesús es Dios. Dios vino exactamente hace más de 2000 años, ¿para qué? Para resolver un problema que teníamos muy grande y se llama pecado. Ese pecado que nos está matando, ese pecado que nos lleva a la muerte. ¿Sí? El día de hoy quiero compartir lo que es Mateo 14. Vemos en el capítulo 14 que vemos la muerte de Juan el Bautista, porque desde el principio del reino de los cielos ha sido golpeado y azotado con violencia. Sí, pero asimismo el reino de los cielos también está avanzando y es un día que está avanzando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el Dios vivo, el Dios que está dentro de nosotros, el Dios que está en nosotros. Ese Dios está llamando a cada hombre, a cada lugar, ¿a qué? A que se arrepienta y tenga el pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús la dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Vemos que Juan decía la verdad y por decir la verdad, por eso lo encarcelaron y por eso lo decapitaron. Sí, cuando Jesús se enteró de eso, sí, él comenzó a hablar y a predicar en plaza pública diciendo lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso hoy es un día de arrepentimiento, para que encontremos al Señor Jesucristo. Sí, vemos que el Señor Jesús también, ¿qué hacía? Él se apartaba y él oraba. Cuando nosotros nos apartamos, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre, Él nos escucha. No lo estamos haciendo aquí en plaza pública para hacerlo frente a todo el mundo, no. Aquí estamos dando un mensaje de salvación de lo que hizo Jesucristo en esos por cada uno de nosotros, que murió en esa cruz, ¿sí? Jesús, ¿qué hacía también? Alimentaba a muchas personas, ¿sí? En una ocasión alimentó más de 5.000 personas solamente con unos panes y con unos pescados. Hoy quiere alimentarnos, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente a cada uno de nosotros. Por eso nos está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento, a la salvación, a que leamos su palabra, a que estemos con Él, porque Él es Dios, ¿sí? Porque muchas veces vamos a tener muchas tormentas en nuestras vidas. Cuando los discípulos enfrentaron una tormenta, ¿qué hizo Jesucristo? Caminó por medio de esa tormenta. Tanto así que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, dime que yo vaya hacia ti. ¿Qué hizo? Él con mucha fe bajó de la barca y empezó a andar. Pero a causa del miedo que tuvo, se empezó a ahogar. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo cogió y lo levantó. Lo volvió otra vez a la barca y hubo totalmente paz. Hoy podemos tener muchas tormentas en nuestras vidas, pero el Señor es la paz en medio de la tormenta. El Señor está buscando a cada uno de nosotros para que pongamos la confianza en Él. Por eso tengamos fe. Tengamos fe, porque Jesús nos salva de nosotros mismos, nos salva del mundo, del peligro, nos salva de todas las cosas. Él es el Hijo de Dios, Él es el que vino y el que había de venir, el que había profetizado en el Antiguo Testamento, el que cumplió más de 3.000 profecías. Vamos a leer Juan capítulo 14. Dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, Jesús le dio a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos. Por eso puede que se hagan semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, la esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley que es de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le alegró mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa a ella que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así que fueron y decapitaron a Juan en prisión. Trajeron la cabeza en una bandeja y la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo, y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que le había sucedido. Que dice que Jesús alimenta a 5.000. Cuando Jesús escuchó la noticia, salió en una barca en un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie de muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. En esta tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganos aquí, dijo Jesús.
Luego le dio a la gente que se sentara, le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y les dijo a sus discípulos que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Vemos que Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió a los discípulos que regresaran a una barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús de inmediato les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. Dijeron: de verdad es el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos tocaban a Jesús y que eran sanados. Hoy en ese día después de 2000 años sigue pasando lo mismo. Si tocamos al Señor con todo nuestro corazón, podemos ser sanos. ¿Por qué estamos enfermos? Porque hay un mal que hay en nosotros que se llama pecado. Y ese pecado nos va a llevar a la muerte. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que está establecido para todos los hombres morir una vez y después el juicio. Cuando nosotros morimos, vamos a tener que presentarnos frente a ese Dios santo que dice que no toma por inocente al culpable. ¿Y cómo nos vería Dios en ese juicio? Nos juzgaría por sus 10 mandamientos. En este caso, ¿cuántas mentiras hemos dicho nosotros? Yo creo que hemos dicho bastantes mentiras. Eso nos convierte en mentirosos. Si hemos robado algo, ¿en qué nos convierte? En ladrones. No solamente las cosas que nosotros hacemos, sino también las que pensamos. Tanto así que el Señor Jesús dijo: vea, habrán escuchado que no cometerán adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer con deseo sexual ya cometió adulterio en su corazón. ¿Sí? Si nosotros nos presentamos frente a ese Dios santo, ¿sí? ¿Cómo nos ve Dios? Ladrones, mentirosos, adúlteros de corazón, idólatras, blasfemos, nos ven con todos los pecados. ¿Sí? Por lo tanto, nos merecemos el infierno. Si nos vamos frente a ese juez, nos merecemos el infierno, porque no tenemos cómo pagar por todos nuestros pecados. Ahora, Dios dispuso una manera para que los hombres no fueran al infierno. ¿Saben cuál es? Vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Hace más de 2000 años, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo. Estuvo con nosotros más de 30 años. ¿Qué sucedió? Hizo milagros sorprendentes. Alimentaba a miles, sanaba a los enfermos. ¿Pero qué sucedió? La misma iglesia, la misma religión de ese entonces no soportaron las palabras del maestro y lo condenaron a la muerte. Cuando lo condenaron a la muerte, él, cuando estaba clavado allá en el Gólgota, dijo varias palabras y entre estas rescato: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, el Señor estaba teniendo misericordia aún cuando ha sido clavado, cuando había sido flagelado, cuando había sido sangrado por causa de nosotros. Sí, pero también dijo: consumada vez, que significa la deuda ha sido pagada. Le clavaron una lanza en su costado donde salió sangre y agua. Esa sangre fue el acto legal ante Dios para nosotros dejarnos en libertad. Esa sangre es lo único que puede recibir Dios para perdonar nuestros pecados. Por eso Dios hoy está llamando a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepienta y tenga el pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús la dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. En esta tarde, en esta mañana, aquí, en este municipio, nos podemos dar cuenta de que existe un Dios, porque las cosas no se hacen solas. Esta plaza no se fabricó sola. Sí, esa catedral no se fabricó sola. Ahí hubieron hombres. Así podemos ver que Dios hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Cuando vemos la creación, sabemos que hay un creador. Por eso dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento lo grande que son sus manos, los poderosos que son sus manos. Pero así como son poderosas para dar vida, también dice que qué tan aterrador es caer en las manos del Dios vivo.
Por eso hoy la invitación para que no vayamos al infierno es aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y nos pongamos a cuenta con Dios. Arrepintámonos de nuestro pecado. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Sí? Arrepentirse es no volver a hacer lo que estamos haciendo. Si estoy mintiendo, dejo de mentir. Si estoy robando, dejo de robar. Si estoy fornicando, dejo de fornicar. Y le pido a Dios que me bautice con el Espíritu Santo para poder evitar más así el pecado. Y no solamente eso, como dice en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo está resolviendo el problema del pecado que teníamos, el problema de la muerte, porque Él es la vida eterna. El que cree en Él, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Y Él es la resurrección, Él es la vida eterna. Por eso en esta mañana es para que pongamos la fe en Cristo, en quien resucitó a los muertos, en quien alimentó más de 5,000 personas, ¿sí? El que sanó a muchos enfermos. ¿Para qué? Para que así sea, solo tocando el manto de Él, podamos ser salvados, podamos ser sanos del fuego, del infierno y del pecado. Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.